Hola, me da mucho gusto volverlas a estar escuchándonos por estos lares. Pues nada, quería agradecerles a las que nos han escuchado hasta el momento. Y para las que van llegando, que sepan qué onda con esto, regresense a unos capítulos para atrás y luego vuelven aquí. Estamos leyendo Una habitación propia de Virginia Woolf. Y pues dentro de las propuestas que puedo poner yo en la mesa es que si les gusta podríamos hacer también un club de debate de lectura de justamente este libro u otros que vayamos a leer. Ya tengo el siguiente libro que vamos a estar leyendo que se llama Menstruación Consciente de Gina Castellanos. Y pues bueno, pónganse cómodas. Podrá ser en el rato que nos toca hacer el quehacer, lavar los trastes, en esos momentos donde no podemos hacer mucho más que en lo que estamos manualmente y queremos algo para despejarnos. Esta es una actividad excelente. Y también si se lo quieren poner a alguien que pues no tenga posibilidad de saber leer, pues también es una linda forma de que se acerque este tipo de lectura y conocimiento. Pues bueno, sin más por el momento, continuamos con el capítulo número 3. Fue decepcionante no haber traído al final del día ninguna afirmación importante, ningún dato auténtico. Las mujeres son más pobres que los hombres por una u otra razón. Tal vez en este punto sería mejor renunciar a la búsqueda de la verdad y recibir en la cabeza una avalancha de opiniones candentes como lava, descoloridas como agua sucia. Sería mejor cerrar las cortinas, evitar las distracciones, encender la lámpara, limitar la investigación y pedirle al historiador, que no registra opiniones sino hechos, que describa bajo qué condiciones vivían las mujeres, no a través de los siglos, sino en Inglaterra, digamos que en la época isabelina. Es un eterno misterio por qué ninguna mujer escribió ni una palabra de esa extraordinaria literatura cuando parecía que todos los hombres eran capaces de escribir canciones y sonetos. ¿Cuáles eran las condiciones en que vivían las mujeres?, me pregunté. ¿Por qué la ficción, es decir, una obra imaginativa, no cae al suelo como una piedrita, como sí podría pasar con la ciencia? La ficción es como una telaraña que, aunque muy débilmente quizás, estaba pegada a la vida por todos los cuatro extremos. Muchas veces el pegamento casi imperceptible, las obras de Shakespeare, por ejemplo, parecen sostenerse solas. Sin embargo, cuando esa telaraña se estira, se engancha en un borde o se deshilacha por la mitad, uno recuerda que no fue tejida en el aire por criaturas incorpóreas, sino que es obra de seres humanos que sufren y que está ligada a cosas sumamente materiales como la salud, el dinero y las casas donde vivimos. Me dirigí entonces al estante de los libros de historia y escogí uno de los más recientes, Historias de Inglaterra, del profesor Trevelyan. Una vez más busqué mujer, encontré situación de y localicé las páginas indicadas. Golpear a la esposa, leí. Era un derecho que tenía el hombre, que se ejercía sin vergüenza tanto en la clase alta como en la baja. Del mismo modo, continúa el historiador, podría encerrar, golpear y arrastrar por el suelo a la hija que se negara a casarse con el caballero que elegirían sus padres, lo cual no conmocionaba a la opinión pública. El matrimonio no era un asunto de afectos personales, sino de avaricia familiar, en particular en las clases altas, refinadas. A menudo, el compromiso tenía lugar cuando ninguno de los contrayentes sabía caminar, y en el matrimonio cuando salían del cuidado de las niñeras. Eso era alrededor de 1470, justo después de la época de Chaucer. La siguiente referencia a la situación de la mujer es unos 200 años después, en la época de los escuerdos. Era todavía una excepción que la mujer de clase alta y clase media
eligiera a su propio esposo, y, después de asignado, éste se convertía en dueño y señor, al menos de hasta donde la ley y la tradición se lo permitieran. Sin embargo, concluyó el profesor Trevelyan, ni las mujeres de Shakespeare ni las mujeres de las auténticas memorias del siglo XVII, como Vernet y las Hutchinson, parecen carecer de personalidad y carácter. Definitivamente, si lo pensamos, Cleopatra debió de haber sido muy independiente. Lady Macbeth, una supone, tuvo voluntad propia. Rosalinda, se podría concluir, fue una joven atractiva. El profesor Trevelyan está muy incierto cuando nota que las mujeres de Shakespeare no parecen carecer de personalidad y carácter. Sin ser historiadora, podría incluso atreverme a decir que las mujeres han servido como antorchas en todas las obras de los poetas desde el principio de los tiempos. Clitemnestra, Antígona, Cleopatra, Lady Macbeth, Fedra, Cressida, Rosalinda, Desdémona, la duquesa de Amalfi, entre dramaturgos y Millamant, Clarissa, Beck Sharp, Ana Karenina, Emma Bovary, la señora de Guantes, entre los escritores de prosa. Los nombres se me agalopan en la cabeza y no las recuerdo como mujeres que carecían de personalidad y carácter. De hecho, si las mujeres no existieran sino en la ficción que escriben los hombres, una se la imaginaría como una persona de suma importancia, muy diversa, heroica e infame, espléndida y despreciable, infinitamente hermosa y espantosa en extremo, tan grandiosa como un hombre, o incluso más, piensan algunos. No obstante, eso es lo que la mujer en la ficción. En la realidad, como lo señala el profesor Trevelyan, a la mujer la encerraban, la golpeaban y la arrastraban por el suelo. Surge así un compuesto muy extraño entre la imaginación, es de la mayor importancia, pero en la práctica es del todo insignificante, permea la poesía de principio a fin, pero está casi ausente de la historia. En la ficción, domina la verdad de reyes y conquistadores, pero en la realidad era la esclava de cualquier joven cuyos padres obligaban a pedir su mano. En la literatura, algunas de las palabras más inspiradoras, algunos de los pensamientos más profundos salen de sus labios, pero en la vida real apenas podían leer, casi no podían escribir y era propiedad de su esposo. Ciertamente era un monstruo extraño el que me había imaginado por leer primero a los historiadores y luego a los poetas. Un gusano con alas de águila, el espíritu de la vida y la belleza en una cocina picando cebolla. Pero estos monstruos, por muy divertido que sea imaginarlos, no existen en realidad. Lo que había que hacer para darle vida era pensar poética y prosádicamente al mismo tiempo, para mantener así el contacto con la realidad. Es que la señora Martin, de 36 años, vestida de azul con sombrero negro y zapatos cafés, pero sin perder de vista la ficción, que es un medio por donde viven atravesando y apareciendo todo tipo de espíritus y fuerzas. Sin embargo, cuando uno intenta este método con la mujer isabelina, falla una parte de la iluminación. Nos detiene la escasez de datos. No conocemos nada a detalle, nada del todo cierto y sustancial sobre ella. La historia apenas la menciona. Regresé al profesor Trevelyan con el fin de saber qué significa la historia para él. Y, después de mirar los títulos de sus capítulos, encontré qué significaba. La corte señorial de los métodos de agricultura al aire libre, la orden cisterciense y la ganadería ovina, las cruzadas, la universidad, la Cámara de los Comunes, la Guerra de los 100 años, la Guerra de las dos Rosas, los eruditos del Renacimiento, la disolución de los monasterios, las luchas agrarias y las religiosas, el origen del poderío matrimonio inglés, la armada, y así por el estilo. De vez en cuando se hace alusión a una mujer, a una Isabel, o a una María, a una reina o una gran señora, pero una mujer de clase media, con nada más que su inteligencia y carácter, no podrá haber participado de ninguna manera en ninguno de los grandes acontecimientos,
que, en conjunto, constituyen la visión del historiador sobre el pasado. Tampoco lo encontraremos en ninguna colección de anécdotas. Aubrey apenas las menciona. Por su parte, ella nunca escribe sobre su propia vida. Escasamente lleva un diario. Existe solo un puñado de cartas y no dejó obras ni poemas mediante los cuales podamos juzgarla. Lo que quiero es buena cantidad de información, pensé. ¿Y por qué no puede dármela alguna brillante estudiante de Newham o Greenton? ¿A qué edad se casaban? ¿Cuántos hijos tenían normalmente? ¿Cómo era su casa? ¿Tenía una habitación propia? ¿Cocinada? ¿Tenía quizás criadas? Supongo que todos estos datos reposan en alguna parte, en registros parroquiales y libros contables. La vida de la mujer isabelina común y corriente debe estar desplegada por ahí. ¿Será posible recolectar los pedazos y hacer un libro al respecto? Sería ambicioso, casi una osadía, pensé, mientras buscaba en los estantes libros que no existían. Sugerirles a las estudiantes de esas famosas facultades que reescribieran la historia, aunque reconozco que muchas veces me parece un poco extraña como está escrita, irreal, desequilibrada. Así pues, ¿por qué no agregar un suplemento a la historia y llamarlo, por supuesto, con algún nombre discreto para que las mujeres puedan figurar como debe ser? Es que a menudo alcanzamos a verlas en la vida de los grandes, desapareciendo de repente en el fondo, escondiendo, pienso a veces, un guiño, una risa, quizás una lágrima. Después de todo, tenemos suficientes biografías de Jane Austen. Parece casi necesario volver a analizar la influencia de las tragedias de Joanna Bailey en la poesía de Edgar Allan Poe. Por mi parte, no me importa si cierran al público durante un siglo o al menos las casas y los lugares predilectos de Mary Russell Mitford. Lo que sí encuentro deplorable, continué, mirando las estanterías otra vez, es que no se sabe nada de las mujeres antes del siglo XVIII. No tengo ningún modelo mental que pueda girar y observar desde diferentes ángulos. Aquí estoy, preguntándome, ¿por qué las mujeres no escribieron poesía en la época isabelina? Y no estoy segura de cómo fueron educadas. Si les enseñaban a escribir, si tenían sus propios espacios, ¿cuántas mujeres antes de los 21 años tenían hijos? ¿Qué hacían? En resumidas cuentas, de 8 de la mañana a 8 de la noche, evidentemente, no tenían dinero. Según el profesor Trevelyan, era muy probable que se casaran, así quisieran o no, siendo todavía niñas, a los 15 o 16 años. Habría sido rarísimo, dada esta situación, si una de ellas de repente hubiera escrito las obras de Shakespeare, concluí. Pensé entonces en ese caballero anciano, que ya está muerto, pero que era obispo, creo, y que afirmó que era imposible que alguna mujer, del pasado, del presente o del futuro, tuviera el genio de Shakespeare. Escribió en los periódicos sobre eso. Además, le dijo a una señora que le pidió información que, en realidad, los gatos no van al cielo, así tengan, agregó, una especie de alma. Sí que nos ahorramos muchas reflexiones esos ancianos señores. ¿Cuánto disminuían la forma de la ignorancia gracias a su presencia? Los gatos no van al cielo. Las mujeres no pueden escribir las obras de Shakespeare. En cualquier caso, pensaba, mientras miraba las obras de Shakespeare en el estante, el obispo estaba en lo cierto, al menos en esto. Habría sido totalmente imposible que una mujer hubiera escrito las obras de Shakespeare en la época de Shakespeare. Voy a imaginarme, ya que es tan difícil dar con los datos, qué habría pasado si Shakespeare hubiera tenido una hermana talentosísima llamada Judith, supongamos. Es muy probable que Shakespeare haya ido al colegio, gracias a la herencia de su madre, donde aprendió latín, Ovidio, Virgilio y Horacio, y elementos de lógica gramática. Es bien sabido que fue un muchacho indócil,
cazaba conejos, quizás le disparó algún venado y tuvo que casarse. Mucho antes de lo que él hubiera querido, con una mujer de la vecindad quien tuvo un hijo más rápido de lo esperado. Esa aventura lo llevó a buscar fortuna en Londres. Tenía, al parecer, gusto por el teatro. Empezó cuidando a los caballos de la entrada de los escenarios. Muy pronto consiguió trabajo en el teatro. Se volvió un actor exitoso y empezó a vivir en el centro del universo. Conocía a todo el mundo, era amigo de todos. Ejercía su arte en las tablas, era ocurrente en las calles e incluso tenía acceso al espacio de la reina. Mientras tanto, su hermana, extraordinariamente talentosa, supongamos, seguía en casa. Era tan aventurera y tan imaginativa y estaba tan deseosa de ver el mundo como él, pero ella no la enviaron a la escuela. No tuvo la oportunidad de aprender lógica ni gramática, ni qué hablar de leer a Horacio y Virgilio. Tomaba un libro de vez en cuando, uno de su hermano tal vez, y leía unas cuantas páginas, pero luego llegaban sus padres y le pedían que remendara las medias o preparara la cena y que no soñara despierta con los libros y papeles. Se lo habrían dicho severa pero bondadosamente, porque eran personas conscientes de la realidad de las mujeres y amaban a su hija. De hecho, es muy probable que ella fuera la adoración de su padre, quizás a escondidas en la bodega de manzanas. Escribía algunas páginas, pero era cuidadosa y las guardaba bien o las quemaba. Pronto, sin embargo, cuando todavía era una adolescente, la prometieron en el matrimonio al hijo de un comerciante de lana del vecindario. Gritó que odiaba el matrimonio y por eso su padre la castigó con severidad. Luego dejó de reprenderla y empezó a rogarle que no la lastimara, que no lo lastimara, que no lo avergonzara con ese asunto del matrimonio. Con lágrimas en los ojos, le prometió un collar de cuentas o una nave elegante. ¿Cómo podría desobedecerle? ¿Cómo podría romperle el corazón? La misma fuerza de su propio talento la llevó a eso. Armó un pequeño paquete con sus pertenencias. Se escapó por la ventana una noche de verano y se encaminó hacia Londres. Todavía no tenía 17. Era tan musical como los pájaros que cantaban en los arbustos. Tenía la más aguda predilección por la melodía de las palabras. Un talento como el de su hermano. Como a él, a ella le gustaba el teatro. Llegó a la entrada de los artistas y dijo que quería actuar, pero los hombres se burlaron en la cara. El director, un hombre gordo e indiscreto, se rió a carcajadas y vociferó algo sobre French Prudes, bailando y mujeres actuando. Es imposible, dijo, que una mujer sea actriz, e hizo ciertas insinuaciones. Pueden imaginarse sobre qué. Así que no logró recibir entrenamiento en su oficio. ¿Podría al menos buscar qué cenar en un comedor o deambular en las calles a la medianoche? Aún así, su don era la ficción y anhelaba alimentarse con abundancia de la vida de los hombres y mujeres y el estudio de sus características. Al fin, como era muy joven y curiosa, tenía un rostro parecido al del poeta Shakespeare, los mismos ojos grises y cejas arqueadas. Nick Green, el actor y director, se apiadó de ella. Terminó por quedar embarazada de él y ¿quién puede medir la vehemencia y la violencia de un corazón poético cuando está atrapado y enredado en el cuerpo de una mujer? Se mató una noche de invierno. Hoy está enterrada en un cruce de vías, donde ahora es el paradero de buses del Elephant and Castle. Creo que así como más o menos sería la historia de una mujer que hubiera tenido el genio de Shakespeare en la época de Shakespeare. Por mí, estoy de acuerdo con el difunto obispo, si es que ese era su oficio. Es impensable que una mujer en los tiempos de Shakespeare hubiera tenido el genio de él, porque un genio como el de Shakespeare no nace entre gente obrera, analfabeta y servil. No nació en Inglaterra entre los sajones y los britanos. No nace hoy entre las clases trabajadoras. ¿Cómo entonces podría haber nacido entre mujeres que empezaron a trabajar, según el profesor Trevelyan,
siendo todavía niñas por orden de sus padres y obligadas por el poder de la ley y la tradición. Sin embargo, algún tipo de genio debió de haber existido entre esas mujeres, así como también debió de haber existido entre la clase trabajadora. Cada tanto relucen una Emily Brontë o un Robert Burns, y lo demuestra. Pero lo cierto es que nunca llegó a plasmarse en el papel. Sin embargo, cuando uno lee sobre una bruja sumergida en el agua, sobre una mujer poseída por demonios, sobre una sabia vendedora de hierbas, o incluso sobre un hombre muy notable que tenía una madre, pienso entonces que estamos sobre la pista de una novelista extraviada, una poeta suprimida, una Jane Austen muda y desconocida, una Emily Brontë que se voló los sesos en el páramo y que deambuló haciendo muecas enloquecida por la tortura a la que a su talento le había condenado. De hecho, me atrevo a suponer que Anónimo, quien escribió tantos poemas sin recitarlos, era muchas veces una mujer. Fue una mujer como lo sugirió, creo que Edward Fitzgerald, quien compuso las baladas y las canciones tradicionales, tatareándoselas a sus hijos, amenazando con ellas sus tareas de hilado o las largas noches de invierno. ¿Verdadero o no? ¿Quién sabe? Lo que sí me parecía cierto, después de revisar la historia que me había inventado de la hermana de Shakespeare, es que cualquier mujer nacida con gran talento en el siglo XVI, desde luego se habría vuelto loca. Se habría pegado un tiro o habría terminado sus días en una choza aislada en las afueras de la aldea. Medio bruja, medio maga, temida y ridiculizada. No necesitas ser una experta en psicología para saber que una joven muy talentosa que hubiera querido dedicarse a la poesía habría terminado tan socialmente boicoteada y entorpecida, tan torturada y contrariada por querer seguir sus propios instintos que habría enfermado y enloquecido. Ninguna joven podría haber caminado hasta Londres, prepararse a la entrada de los aristas y forzar su presencia entre directores de teatro sin causarse a sí misma una violencia y una angustia que pudieran haber sido irracionales, ya que la castidad puede ser un fetiche que inventaron ciertas sociedades por razones desconocidas, pero, aún así, inevitables. La castidad tenía entonces, y tiene hoy, una importancia religiosa en la vida de las mujeres y está tan pegada a los nervios e instintos que liberarla y sacarla a la luz del día requieren una valentía excepcional. Haber vivido una vida libre en Londres en el siglo XVI habría significado para una mujer poeta y dramaturga un estrés nervioso y un dilema capaces de matarla. Si hubiera sobrevivido, lo que hubiera escrito habría sido algo distorsionado y deformado por provenir de una imaginación mórbida y fatigada. Sin duda, pensé, mirando el estante donde no hay obras de mujeres. No habría firmado su trabajo. Habría buscado ese refugio. Eran vestigios del sentido de castidad lo que imponía el anonimato de las mujeres. Incluso en el siglo XIX, Currer Bell, George Eliot, George Sand, todas víctimas de una lucha interna como lo demuestran sus escritos, buscaron infructuosamente esconderse en el nombre de un hombre. Así le rindieron homenaje a la tradición de que, en las mujeres, la publicidad es detestable. Tradición que, si no le impuso el otro sexo, si le impuso generosamente, la principal gloria de una mujer es no estar en la boca de la gente, dijo Pericles, el mismo hombre muy comentado. En sus venas corre el anonimato. Todavía las posee el deseo de pasar desapercibidas. Ni siquiera ahora les preocupa tanto su buena fama como a los hombres, y la mayoría de ellas pasará junto a una lápida o a un letrero sin sentir un deseo irresistible de grabar su nombre ahí, como deben de haberlo hecho Albert o Chas para obedecer sus instintos, que les susurra si ven pasar a una mujer elegante o incluso un perro. Se chien es amoy.
Este perro es mío. Por supuesto, no tiene que ser un perro, pensé, recordando la Parliament Square, la Xavier y otras avenidas. Puede ser un pedazo de tierra o un hombre de cabello negro crespo. Una de las grandes ventajas de ser mujer es poder pasar incluso delante de una negra muy hermosa sin querer convertirla en inglesa. Entonces, esa mujer que nació con el don de la poesía en el siglo XVI era una mujer infeliz, una mujer en lucha consigo misma. Todas sus condiciones de vida, todos sus propios instintos, le eran hostiles al estado mental que se requiere para liberar lo que hay en el cerebro. Me pregunté entonces cuál es el estado mental más propicio para el acto de creación. ¿Podemos dar con alguna noción de ese estado que impulsa y hace posible esa extraña actividad? Aquí abrí el volumen que contiene las tragedias de Shakespeare. ¿Cuál era el estado mental de Shakespeare? Por ejemplo, cuando escribió El Rey Arturo y Antonio y Cleopatra, ¿fue ciertamente el estado mental más favorable que haya existido para la poesía alguna vez? Pero ni el mismo Shakespeare habló al respecto. Solo sabemos del pasado por casualidad que nunca tachó una línea. Los artistas nunca dijeron nada sobre su estado mental, sino tal vez apenas en el siglo XVIII. Quizás empezó con Rousseau. De todos modos, en el siglo XIX, la autoconciencia se habría desarrollado tanto que era costumbre que los hombres de letras describir sus mentes en confesiones y autobiografías. También se escribieron sus vidas, se imprimieron sus cartas después de muertos. Así es como, aunque no sabemos por lo que pasó Shakespeare cuando escribió El Rey Lear, sí sabemos por lo que pasó Carlyle cuando escribió La Revolución Francesa, por lo que pasó Flaubert cuando escribió Madame Bovary, y por lo que está pasando Keats cuando intentó escribir poesía en contra de la inmenencia de la muerte y la indiferencia del mundo. Lo que deducimos de esta vasta literatura moderna de la confesión y del autoanálisis es que escribir una obra maestra es casi siempre una hazaña de enorme dificultad. Todo está en contra de la probabilidad de que salga intacta y completa de la mente del escritor. Por lo general, se oponen las circunstancias materiales. Los perros ladran, la gente interrumpe, hay que ganar dinero. La salud es frágil. Además, para acentuar todos estos obstáculos y hacerlos más difíciles de soportar, está la notoria indiferencia del mundo. El mundo no pide que se escriban poemas, ni novelas, ni historias. No las necesita, no le importa si Flaubert encuentra la palabra correcta o si Carlyle verifica con escrúpulo este u otro dato. Lo más normal es que se apague, por lo que no se quiere. Así el escritor Keats, Flaubert, Carlyle experimentan, en especial en los años creativos de la juventud, todo tipo de distracción y disuasión. De esos libros de análisis y confesión se escucha un insulto, un grito de agonía. Extraordinarios poetas en su miseria muertos. Tal es el peso de su canto. Si algo surge a pesar de todo esto, es un milagro, y lo más probable es que ningún libro nace como fue concebido, íntegro y sin deformaciones. Para una mujer, pensé mirando los estantes vacíos, estas dificultades eran muchísimo peores. En primer lugar, tener una habitación propia y además tranquila o silenciosa era imposible. Incluso hasta principios del siglo XIX, a menos que sus padres fueran demasiado ricos o muy nobles, como su dinero para gastos personales, el cual dependía de la benevolencia de su padre, solo le alcanzaba para mantenerse vestida. No se podía permitir los alivios que se le concedían incluso a Keats, Tennyson o Carlyle, todos hombres, pobres, de un viaje a pie, un viaje corto a Francia o un alejamiento separado que, así fuera pésimo, la refugiara de los reclamos y la tiranía de su familia. Tales dificultades materiales eran sorprendentes, pero mucho peores eran las inmateriales.
La indiferencia del mundo que le pareció tan duro de soportar a Keats, Flaubert y otros de genio fue, en el caso de ellas, hostilidad. En el mundo no le dijo a ella que les dijo a ellos. Escriban si quieren, para mí es irrelevante. No, el mundo soltó una carcajada y le dijo, ¿escribir? ¿Para qué serviría que lo escribas? En este punto, podrían ayudarnos las psicólogas de Newham y Grinton, pensé, mirando otra vez los espacios vacíos de los estantes. Pues sin duda, es hora de que se mida el efecto de la disuasión en la mente de los artistas, del mismo modo que, como he visto, la industria láctea mide el efecto de la leche ordinaria y la leche de buena calidad en el cuerpo del ratón. De los dos ratones que se ponen en jaulas uno al lado del otro, uno termina siendo furtivo, tímido y pequeño, y el otro brillante, audaz y grande. ¿Con qué alimentamos entonces? Me preguntaba, supongo que recordando esa escena de ciruelas, pasas y flan, a las mujeres en cuanto a artistas. Para responder esa pregunta, nada más tenía que abrir el periódico vespertino y leer la opinión de Lord Bickerhead. Pero en realidad no voy a molestarme en replicar lo que Lord Bickerhead opina sobre la escritura de las mujeres. También dejaré pasar lo que dice el decano William Ning. El especialista médico de la Harley Street tiene licencia para provocar ecos con sus vociferaciones en esas calles sin que pueda aterrorizarme. Voy a citar, eso sí, al señor Oscar Browning, porque una vez tuvo gran importancia en Cambridge y solía evaluar las estudiantes de Grinton y Newham. El señor Oscar Browning tenía la costumbre de decir que la impresión con la que queda después de los exámenes era que, independientemente de las notas que asignara, el intelecto de la mejor estudiante era inferior al del peor estudiante hombre. Después de dicha declaración, el señor Browning se va a sus aposentos. Y esto es lo que hace entrañable y una figura humana de cierta envergadura y majestuosidad. Y encuentra a un trabajador de establos tirados en el mueble. Puros huesos, los cachetes hundidos y amarillentos, los dientes negros, y parecía que le flaqueaban las extremidades. Él es Arthur, dice el señor Browning. Un muchacho muy simpático e ingenioso. Me parece que las dos imágenes siempre se complementan. Por fortuna, en esta época de la biografía, las dos imágenes se complementan muchas veces para que podamos interpretar la opinión de los grandes hombres, no solo por lo que dicen, sino también por lo que hacen. Aunque hoy en día esto es posible, opiniones de este calibre que provienen de labios de personas importantes debieron haber sido bastante impresionantes. Incluso hace 50 años, supongamos que un padre, con las mejores intenciones, no quería que su hija abandonara el hogar para convertirse en escritora, pintora o académica. Mira lo que dice el señor Oscar Browning, habría dicho. No solo el señor Browning, sino también el Saturday Review, el señor Gregg. Lo imprescindible en la existencia de una mujer es que el hombre la mantenga y que ella lo atienda, decía el señor Gregg con énfasis. Una cantidad enorme de opiniones masculinas que apuntaban a no esperar nada intelectual de las mujeres. Incluso, si su padre no leyera en voz alta estas opiniones, la joven podría leerlas por sí misma, lo cual, todavía en el siglo XIX, reducía su vitalidad y afectaba profundamente su obra. Siempre habría existido una afirmación, no puedes hacer esto, no eres capaz de hacer aquello, contra la cual protestar o a la cual sobreponerse. Es probable que para las novelistas estos gérmenes ya sean un poco inofensivos, porque han existido mujeres novelistas de mérito, pero todavía deben causarles algún daño a las pintoras y, me imagino, son aún más eficaces y en el extremo venenoso para las músicas. La situación de la compositora hoy en día es similar a la de la actriz en los tiempos de Shakespeare. Nygren, pensé, recordando la historia que me había inventado sobre la hermana de Shakespeare, decía que una mujer actuando era como un perro bailando. Johnson repetiría esta comparación 200 años más tarde para referirse
a la predifi- predic- pre- para referirse a la predicación femenina. Ahora, en 1928, en este año de gracia, tenemos aquí otra vez, me dije abriendo un libro de música, las mismas palabras en referencia a las mujeres que quieren escribir música. Sobre la señorita Germaine Taillefer, tan solo repito el dictamen del Dr. Johnson en relación con una predicadora, trasladándolo a términos musicales. Señor, una mujer componiendo es como un perro caminando con las patas traseras. No lo hacen bien, pero sorprende el hecho de que lo haga. Con tanta precisión es que se repite la historia. Así pues, concluí cerrando la biografía del señor Oscar Browning y apartándola de las demás, es bastante evidente que incluso en el siglo XIX una mujer no tenía motivaciones para ser artista. Por el contrario, la desairaban, la bofetaban, la arrepentían y la amonestaban. La necesidad de oponerse a esto o desaprobar aquello debió debilitarse a la mente y reducirla la vitalidad. Aquí nos encontramos otra vez dentro del rango de ese complejo masculino, tan intensamente y oscuro que ha impactado mucho el movimiento femenino. Ese deseo, hondamente arraigado, no tanto que ella sea inferior, sino que él sea superior, que lo ubica en todas partes, no solo a la cabeza de las artes, sino también obstruyendo el camino a la política, aun cuando el riesgo para él es infinitesimal y la solicitante, humilde y devota. Incluso Lady Bessborough, recordé, con toda su pasión por la política, tuvo que inclinarse con humildad para escribir a Lord Cardamere Lewson Gower. A pesar de toda mi vehemencia en la política y de que hablo demasiado sobre ese tema, estoy perfectamente de acuerdo con usted en que ninguna mujer tiene por qué entrometerse en ese o cualquier otro asunto serio, más allá de dar su opinión, si se le pide. Así continúa ella desperdiciando su entusiasmo, donde no encuentra ningún obstáculo, sobre un tema tan importante como el primer discurso de Lord Granville en la Cámara de los Comunes. El espectáculo es de verdad extraño, pensé. La historia de la oposición de los hombres a la emancipación de las mujeres es tal vez más interesante que la historia de la emancipación misma. Si alguna joven estudiante de Girton o Newham recopilara ejemplos y formulara una teoría, podría sacar de ahí un libro interesante, aunque necesitara guantes gruesos y barras de oro sólido para protegerse. Pero lo que ahora es divertido, recordé, cerrando el libro de Lady Bessborough, fue considerarlo alguna vez serio y urgente. Las opiniones que ahora colecciona en una libreta con el título Kikiriki, que guardaba para leerle a un público selecto una noche de verano, causaron llanto en algún momento. Se los puedo asegurar. Muchas de sus abuelas y tatarabuelas derramaron incontables lágrimas. Florence Nightingale chilló de agonía. Además, ustedes, que encontraron a la universidad y disfrutan de salas particulares, ¿o son solo dormitorios con una salita? Pueden ser muy bien o decir que la genialidad debe ignorar tales opiniones, que a una genia no le debe importar lo que digan de ella. Infortunadamente, son justo los hombres y las mujeres de genio los que más importancia le dan a lo que se hable de ellos. Recuerden las palabras que Keats grabó en su lápida. Piensen en Tennyson, piensen en... Pero bueno, no es necesario que reproduzca los ejemplos de innegable, aunque desafortunado hecho de que, por naturaleza, a los artistas les importa en exceso lo que digan de ellos. La literatura está repleta de restos de hombres que le han dado más importancia de lo razonable a las opiniones de los demás. Así pues, es dos veces lamentable la susceptibilidad quien tiene, pensé, a la vez que regresaba mi indignación inicial. ¿Cuál es entonces el estado mental más propicio para el trabajo creativo? Porque la mente de un artista, para poder realizar el enorme esfuerzo de liberar íntegra e intacta la obra que hay en ella, debe ser incandescente,
como la mente de Shakespeare, especulé, mirando el libro que tenía abierto en Antonio Cleopatra. No debe tener ningún obstáculo, ninguna materia extraña sin incinerar. Si bien decimos que no sabemos nada sobre el estado mental de Shakespeare, solo con afirmar eso estamos diciendo algo sobre su estado mental. Tal vez la razón por la que sabemos tan poco sobre Shakespeare en comparación con John Donne, Ben Jonson o Milton es que sus resentimientos, rencores y desgrados están ocultos. No nos distrae ninguna revelación que nos recuerde el escritor. Cualquier deseo de quejarse, sermonear, pregonar un daño, ajustar cuentas, hacer que el mundo sea testigo de alguna dificultad o injusticia, quedó incinerado y consumido. Por eso su poesía emana de él con libertad y sin trabas. Si alguna vez hubo un ser humano que logró expresar su obra por completo, fue Shakespeare. Si alguna vez hubo una mente incandescente y sin obstáculos, pensando, volviendo a mirar a la biblioteca, fue la de Shakespeare. Pues bueno, aquí quedamos con el capítulo 13 el día de hoy. Muy revelador el por qué inició contándonos tanto sobre su contexto en el primer capítulo, y creo que esto es un buen momento para sentarnos a pensar sobre nuestros propios contextos. Pues bueno, igual, por favor, compártanos sus reflexiones. Háganos llegar igual si están en ese momento creativo, artístico, todas sus obras, todas sus creaciones. Estamos muy emocionadas por darles eco y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye.